Señor, tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Amén. Llevamos ya con este domingo cuatro domingos de Trinidad y le damos muchas gracias al Señor por todo lo que nos ha ido mostrando a través de su palabra en cada uno de nosotros. Y hace 8 días aprendimos la bendición que es que a través de la Escritura no recibamos en vano la gracia de Dios, que no la desperdiciemos, que no la confianza en nuestras propias fuerzas nos lleve a desperdiciar la gracia de Dios. Pero sorprendentemente la palabra no solo nos ayuda a no estorbar la obra del Señor que quiere hacer en nosotros y por nosotros, sino que también nos lleva a levantar nuestras manos, nos lleva a levantar esa mano caída para recibir por fe lo que el Señor tiene para nosotros. Y esto que fue como aquella vez que creímos por primera vez, el mismo Señor que a través de su palabra nos dio la fe para extender nuestra mano y recibir la justicia de Cristo, es la que todos los días en nuestra vida cristiana también nos ayuda a levantar la mano para recibir lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Y hermanos, el Evangelio de hoy, en San Marcos 5, 21, 43, no solo registra la misericordia del Señor en uno de los tantos eventos, bastante importante de hecho para San Marcos como para que dedique tanto en este evento, pero no nada más vemos esta misericordia del Señor por su pueblo, sino que también vemos a nosotros mismos, vemos nuestra vida reflejada en aquellos que saben a quién buscar y a dónde correr en su debilidad. Y hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta a dos creyentes, una mujer y un hombre de nombre Jairo, que fíjense tan importante es la obra que el Señor ya estaba haciendo en sus vidas antes de que siquiera lo notaran. Fíjense cómo tanto Jairo como la mujer, por el consejo del Espíritu Santo, supieron a quién buscar. Y es que aunque en la historia esta que estamos leyendo, la narrativa apenas nos presenta a la mujer y a Jairo, ya para este momento ambos sabían quién era Jesús. Ambos ya habían escuchado, ya les habían llegado las buenas nuevas de que Jesús había venido para salvar. Y hermanos, ya sabían que el Señor había venido a dar vida y vida en abundancia. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida no necesitamos de ese consejo del Espíritu Santo que nos recuerde a quién conocemos, que nos recuerde a quién hemos oído que sana, hemos oído que bendice, hemos oído que escucha? Y hermanos, necesitamos que nos recuerde el Espíritu Santo de venir al Señor, porque nuestra debilidad es la prueba más clara de que lo querramos admitir o no, de que lo sepamos o no, seguimos necesitando al Señor. Y fíjense, hermanos, esta necesidad que tenemos del Señor no es propia de los cristianos. La única diferencia es que los cristianos sabemos de ella. Pero vean ustedes, en esta generación que más necesita al Señor, que más le hace falta, tristemente es la que se dice más independiente, más poscristiana. Y me da curiosidad ver qué entiende la gente por empoderamiento. Esa palabra que escuchamos eh, entre pláticas de superación personal y en algunas iglesias, el sentirse empoderado.
Pero lo que sea que la gente entienda, el empoderamiento es una ilusión de autosuficiencia. Es una ilusión de autosuficiencia que resulta, una vez más, volvemos a todos los domingos que hemos estado hablando de esto, que resulta de confiar demasiado en nosotros. Y hermanos, estemos empoderados o no estemos empoderados, tristemente la muerte y lo que la precede o lo que la causa nos recuerda a todos la necesidad y la condición en la que estamos. Y hermanos, qué triste es ver la vulnerabilidad de las personas empoderadas o no. En un abrir y cerrar de ojos la vida cambia. Si estamos lejos del Señor. Y hay veces en que los cristianos sienten una cierta ventaja por ser cristianos. Dicen, no, pues como dice Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y claro, el Señor sí nos fortalece. Cierto, y Josué 1 dice, solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Claro, eso sí es cierto. Y sin embargo, esa fuerza, como hemos estado estudiando también en la escuela dominical, esa fuerza no es mérito propio. Esa fuerza es un regalo para el que la necesita. Y fíjense que aquí no hay lugar para cristianos empoderados. Uno solo es Dios y solo a Él debemos temer y a Él solo servir, no a mi gigante cristiano. Y hermanos, es que creer que los cristianos deben ser fuertes, capaces, poderosos, empoderados, no solo influye en cómo creemos que estamos ante el Señor, nuestra condición delante de Él, sino que también influye la forma en la que nosotros creemos que el Señor debe responder a nuestras necesidades. Cristianos fuertes, respuestas fuertes. Cristianos poderosos, respuestas poderosas. Y vean lo que sucede, los cristianos empoderados, ¿a poco no oran oraciones poderosas que les arranquen la bendición a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos oraciones poderosas? Porque lo que queremos es una respuesta poderosa. Y cuando el Señor no la da, es que no había fe. Y fíjense que a final de cuentas todo esto resulta en alejarnos de una fe que sabe a quién recurrir y en quién descansar. Y hermanos, qué hermosa es la fe. La fe que el Señor nos da es mucho más valiosa y mucho mejor regalo que la fuerza o el aplomo. ¿Saben por qué? Porque la fe es un regalo. Y a diferencia del empoderamiento, a diferencia del poder, de la fuerza, lo que querramos, la fe no pide nada de nosotros. Vaya, ni siquiera es fruto nuestro, ni siquiera es resultado de nuestra fuerza. La fe es un regalo del Señor que no pide, pero sí recibe todo lo que el Señor da. Y hermanos, fíjense por qué la fe no es conveniente, porque para el cristiano o para la persona altiva, el no participar, el no poner de su granito, arrancándole la bendición a Dios, arrancando las promesas de Dios, si no existe esa participación, pues me resta gloria a mi oración, le resta mérito a mi dedicación. ¿Por qué? Pues porque todo se lo queda el Señor. Y sin embargo, hermanos, para Jairo, para la mujer que tocó el manto del Señor y para nosotros, para los que somos débiles, el Señor se vuelve nuestra fortaleza.
Y fíjense cómo en debilidad, cómo en esta vulnerabilidad, sin poder dar más de lo que ya habían dado, fue la fe la que trajo a Jairo y la que trajo a la mujer delante del Señor. ¿Se fijan que ya no podían dar nada más? Y literal, San Marcos nos lo explica y dice, hablando por ejemplo de la mujer, desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Qué necesitaba esta mujer? ¿Qué vino buscando? ¿Empoderamiento o consolación? Imagínense que el Señor Jesús le hubiera dicho, ánimo, tú puedes. Pues ve con Buda y te dice lo mismo. Ve con Mohammed y te obliga a hacerlo. Y no, hermanos, Jairo y la mujer ya no podían más. No tenían nada. Y por eso la fe, hermanos, que es un regalo de Dios, la fe que no pide nada de nosotros, la fe que no requiere mérito nuestro, fue la que los trajo a los pies del Señor. Y hermanos, que la fe sea un regalo, significa que no hay mérito, que no hay situación que condicione o que limite la respuesta del Señor para nosotros. ¿Saben por qué? Porque el que no espera nada, sabe esperar del Señor todo. No lo que yo quiero, no lo que mis fuerzas demandan, sino lo que el Señor tiene para nosotros. Fíjense que para Jairo, su lugar en la sinagoga, dice ahí el versículo 22, vino uno de los principales de la sinagoga, los que de hecho, del mismo grupito que de hecho corrieron a todos los cristianos de las sinagogas. Ese lugar delante de la sinagoga y la ley del Antiguo Testamento, en el caso de la mujer, los hacían indignos de acercarse a Jesús. Los hacía inmerecedores siquiera de que Jesús los escuchara. La mujer estando en inmundicia de acuerdo a la ley, y Jairo representando la fe que se opone al Señor Jesús, el judaísmo. Y sin embargo, pues ya no tengo nada. No tengo nada y ¿qué me queda más que venir al Señor? Y vean ustedes cómo aún así, sin merecerlo, sin ser nada, ya de por sí siendo débiles, aún así recibieron el favor del Señor. Y hermanos, la debilidad de Jairo y de la mujer, y cuando nosotros venimos sin nada pidiéndole al Señor, demuestran que si somos escuchados, y si somos escuchados, no es por lo que te merezcas, no es por lo poderosa que sea tu oración, no es por lo excelente cristiano que seas, sino por la gracia de Dios que, según Santiago, da a todos abundantemente y sin reproche. Hermanos, ¿por qué el Señor quiso exponer a la mujer? Fíjense, cuando nosotros leemos San Marcos, la mujer tocó el tzitzit del Señor Jesús, que es una tirita, parecen hebras, y es la parte más chiquita de la vestidura que traía el Señor Jesús. Vaya, ni siquiera tomó el manto, ni siquiera tocó la túnica, tocó el tzitzit, que es un hilito, imagínense uno deshilachado, eso fue lo que tomó la mujer. Y Jairo,
¿Qué le quedaba sino una lucecita de esperanza que de hecho se apagó a mitad de la historia? Y sin embargo, hermanos, vean cómo el Señor expone a la mujer y pregunta como si no supiera. ¿Por qué el Señor trae a la mujer al centro de la atención de aquel momento? Para que todos se dieran cuenta que la indigna, que la que no tenía otra salida, había sido escuchada. ¿Por qué? ¿Por su oración? ¿Por su humildad? ¿Por su poderosísima fe? No, por la gracia de Dios. Y le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y cuando la situación se puso difícil para Jairo y parece que todo está por terminar, ¿qué le dice? Échale ganas, Jairo. Cree con fuerza y arráncame la bendición. ¿Qué le dice el Señor a Jairo? No temas, cree solamente, con la fe que Jesús le daba. Y cuando todos están haciendo su relajo, cuando los poderosos están llorando como lo que verdaderamente son, Jesús les dice, ¿y por qué estás llorando? ¿Por qué hacen tanto alboroto? La niña no está muerta, sino duerme. Y los poderosos, los empoderados dicen, ay, pobre de este que no entiende. Y Jesús con una palabra dice, Tarita Kumi, levántate. Y hermanos, la forma en que el Señor respondió a la necesidad de Jairo y a la necesidad de la mujer demuestran cómo la gracia del Señor se perfecciona, cómo la gracia del Señor se perfecciona en la debilidad. Como dice San Pablo. ¿Para qué quieres poder si el Señor está contigo? Si el Señor escucha estando en fortaleza o en debilidad. Y hermanos, el Señor nos da en abundancia por gracia a través de la fe, sin que nos lo ganemos, sin que nos lo tengamos que ganar. Y hermanos, habrán ocasiones como con la mujer y como con Jairo, en que la situación, la dificultad en la que estemos, nos haga presentarnos. Fíjense cómo describe a la mujer temiendo y temblando. ¿Qué esperaba la mujer? ¿Se fijan que esperaba que la apedrearan por haber roto la ley? Y hay veces en la que pensamos que si recurrimos al Señor las cosas van a salir peor. O peor que eso, que ya no tiene caso molestar al maestro. Y van a haber ocasiones en nuestra vida en las que sí va a ser. Pero hermanos, si ya no tenemos nada y el Señor nos acepta siendo nada, ¿con cuánta confianza no podemos entonces venir y postrarnos delante del Señor? Y si Dios nos ha dado un Salvador a quien acudir y nos regala todos los días la fe para recibir lo que Él nos da, ¿con cuánta certeza no habremos de venir con toda nuestra debilidad, sabiendo que el Señor nos dirá, no temas, cree solamente? Hermanos, los cristianos débiles no tienen más que perder. Bueno, de hecho sí tienen mucho que perder. Su arrogancia, su altivez de espíritu, pero no teniendo nada, el Señor se convierte en nuestro todo.
Y hermanos, aprendamos entonces a pedir al Señor, a clamar a Él en debilidad. Vamos a orar.